Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de gobierno electrónico y de datos abiertos. ¿Qué es un gobierno electrónico? ¿Qué obligaciones implica? ¿Qué derechos permite? ¿Cuánto nos impacta a los ciudadanos comunes? Algo que suena un poco alejado de nuestro día a día. Desde su creación en 2007, AGESIC ha liderado el desarrollo de la política digital del país. AGESIC es el organismo rector de la política digital del Uruguay. Nuestro desafío consiste en llevar la transformación digital del Estado al siguiente nivel. El problema que abarcaba el gobierno electrónico era la digitalización de la gestión del gobierno. A habilitar que la ciudadanía en general acceda a nueva información, que encuentre nuevos caminos de participación. No hay una discontinuidad de fondo entre la política de gobierno abierto. Y sobre todo dar seguimiento a los propios planes de gobierno abierto que se generen. Los datos de transporte en Uruguay, la Intendencia de Montevideo hace muchísimos años que los publica como datos abiertos. Si tienen 30 años o más, tal vez recuerden que hacer un trámite sencillo como sacar la cédula, pedir una nueva línea telefónica, anotarte en el liceo o la universidad, podría llevar días, incluir colas de horas, mostradores, esperas de otro tanto, así como trámites engorrosos. Pero hace unos años esto cambió y en gran medida gracias a la digitalización del Estado. A partir de 1990, con el inicio de la digitalización de las organizaciones, las sucesivas iniciativas gubernamentales acompañaron el fuerte avance de las tecnologías de la información y su creciente impacto en la vida de las personas. Desde su creación en 2007, AGESIC ha liderado el desarrollo de la política digital del país, promoviendo la integración digital de los organismos con la finalidad de promover un salto de calidad en los servicios de la administración pública y mejorar el acceso a los mismos por parte de la ciudadanía, impulsando transformaciones que hoy ponen a Uruguay a la vanguardia de la región y del mundo en gobierno digital. Hoy, nuestro desafío consiste en llevar la transformación digital del Estado al siguiente nivel, tomando los logros, aprendizajes y las experiencias durante la pandemia como un nuevo punto de partida sobre el cual avanzar para brindar más y mejores servicios. Uruguay empezó un proceso de digitalización de la gestión del gobierno en la década de los 90, pero el proceso logró un impulso que sigue hasta ahora con la creación de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y la Comunicación. Daniel Mordecki es el director ejecutivo de AGESIC y nos cuenta cuál es su función. AGESIC es el organismo rector de la política digital del Uruguay. O sea, nuestra responsabilidad principal es la definición de esas políticas y la articulación tanto adentro del Estado y con privados para que esas políticas se ejecuten. AGESIC es una agencia gubernamental encargada de definir políticas y procurar que se pongan en práctica. Pero como nos dice Mordecki, su tarea no es llevar adelante todas las políticas por sí solo. Nuestro lema no es hagamos las cosas, sino hagamos que las cosas sucedan. En algunos casos, para hacer que las cosas sucedan, las hacemos nosotros. En algunos otros casos, hay algunas tareas horizontales que es natural que las hagamos nosotros. Y después el resto es la articulación tanto con el sector público como con el sector privado para, digamos, que estas políticas digitales que abarcan hacia el Estado, lo que tradicionalmente es gobierno electrónico, gobierno digital, y hacia afuera lo que es sociedad de la información y todo el impacto de lo digital en la economía, en la vida de las personas, se lleva adelante en base a un conjunto de políticas.
AGESIC fue creada por Ley de Presupuesto 2005 y comenzó a funcionar en 2007. En ese momento los teléfonos inteligentes eran una rareza. Mucha gente no tenía acceso a Internet y unos cuantos ni siquiera tenían una computadora. Todo esto implica 17 años en los que AGESIC se enfrentó a nuevos desafíos. El problema que abarcaba el gobierno electrónico era la digitalización de la gestión del gobierno, ¿sí? Hoy en día no vamos a hacer una ley para cambiarle el nombre porque no ganaríamos nada más que confusión, pero no se habla más de gobierno electrónico, se habla de gobierno digital en el entendido de que lo que antes era como una vertical, como una cuestión de decir nosotros tenemos un problema que es las gestiones del Estado, las tenemos que digitalizar. Lo digital se ha transformado en una cuestión horizontal que soporta la operación de todos los organismos y muchas veces la interrelación entre estos organismos. Tienen que ver con eso, o sea, con cómo influye el almacenamiento, procesamiento y flujo de información digital dentro de los organismos y fuera de los organismos para darle soporte a la gestión del Estado y la aplicación de las políticas que llevan adelante. Uno de los principales objetivos de la gestión digital es simplificar los trámites. Antes, era muy común que para realizar un trámite ante el Estado tuviésemos que presentar documentos o información que el Estado ya tenía. Hoy, gracias a la interoperabilidad de los sistemas de muchos organismos del que hablamos en el Conexiones pasado, muchos de esos trámites ya no son necesarios porque la información es compartida de forma automática. En general, las gestiones con el Estado son tema, digamos, cuando le implican a las personas una cantidad de esfuerzo, una cantidad de problemática, una cantidad de costos materiales o inmateriales que excede sus expectativas. Por lo tanto, lo primero que tú decías es muy bueno incrementar o trabajar en esta parte invisible que ocurre por detrás, que de alguna manera es toda esta área de lo que se denomina interoperabilidad, digamos que los organismos intercambian información. En Uruguay nosotros tenemos en nuestra plataforma de interoperabilidad 40 millones de transacciones por mes. Esos son 40 millones de datos que no le pedimos a alguien y que un organismo le da a otro por detrás. Hace 2 años, Uruguay realizó su censo de población, hogares y vivienda. Y fue todo un hito para Uruguay y el mundo. En general, un censo implica miles de personas trabajando, una logística impresionante y mucho dinero. Pero Uruguay decidió dar a los ciudadanos la opción de contestar las preguntas del censo de forma digital. Uruguay fue el primer país de América Latina donde el censo digital fue más relevante que el censo presencial. El 60% de los hogares, aproximadamente, contestaron el censo 80 preguntas, en promedio, de forma digital. Esto significa, primero, para la gente que lo contestó cuando quiso, que podía parar y seguir contestando, que pudo hacerlo. Pero además, para el Estado, que no hubo que mandar una persona, tocar timbre, volver a ir, imprimir, escribir y pasar por abajo de la puerta en papel, volver a ir, llamarte por teléfono, subir a la gente a una camioneta. O sea, desde el punto de vista del costo, es infinitamente más barato. Sin dudas, facilitar los trámites y optimizar tareas complejas del Estado, tareas fundamentales del gobierno digital, son cosas importantes y valiosas. Pero hay algo que las tecnologías permiten y que es todavía más importante: un gobierno transparente. En realidad acá tú tenés dos cosas combinadas, una que es digital y una que no. La primera es la necesidad, digamos, para proteger la democracia y para garantizar la buena gestión, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Lo que pasa es que la transparencia y la rendición de cuentas en el mundo del papel es bastante complicada. Esa idea de generar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas es la idea que hay detrás del gobierno abierto, que combina el compromiso democrático de transparencia y rendición de cuentas con el potencial
de, digamos, de publicación y de utilización de datos del mundo digital. Las tecnologías digitales han permitido gobiernos más eficientes, eficaces y transparentes. Y también han permitido gobiernos más participativos en los que la ciudadanía puede tener un rol importante en la propuesta, discusión y implementación de políticas públicas. Daniel Mordecki nos habla de la principal herramienta que Uruguay tiene para el gobierno abierto. El plan de gobierno abierto es una discusión colectiva en la que participa el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organizaciones sociales que representan a la sociedad desde distintos ángulos, muchísimos organismos, por supuesto, del gobierno también desde distintos ángulos, y la gente de a pie, de forma personal, en la que se elabora un plan a 4 años con iniciativas, digamos, muy concretas de transparencia en algunos aspectos de la sociedad. Mediante el gobierno abierto, la participación democrática se amplía. Marcelo Ventós es parte de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, ANONG, y ha participado en distintas instancias del Plan de Gobierno Abierto y nos habla de su importancia. Es importante, de alguna forma, primero visualizar el proceso como un espacio de co-creación, de intercambio entre la sociedad civil, de propuestas de los propios organismos del Estado, de visualización de esas dimensiones intersectoriales que el Estado y las políticas públicas requieren, y en función de eso visualizar cómo las tecnologías aportan a facilitar esos procesos, esos nuevos procesos de fortalecimiento y correr el límite de aquellas políticas públicas que hoy se requieren en función de los cambios que a nivel nacional y mundial vienen sucediendo. Como dice Marcelo Ventós, la transparencia y la participación son algo clave, pero presentan desafíos tanto para la sociedad civil como para el gobierno. Es claro que las primeras invitaciones del gobierno abierto quizás que se focalizaron en esta dimensión de trámites abiertos, los propios procesos naturales que los gobiernos y sobre todo los estados venían haciendo. Creo que el mayor desafío es cómo las otras dos dimensiones, que es los procesos de participación y la transparencia, adquieren más robustez, y para que adquieran más robustez inevitablemente implica mayor aprendizaje de la sociedad civil para avanzar en propuestas de la misma forma que los estados y los gobiernos también puedan avanzar en propuestas. Además de la elaboración y ejecución de iniciativas, una consecuencia positiva de este proceso es el desarrollo de una cultura colaborativa en la que actores del gobierno y de la sociedad civil trabajan juntos en un contexto de cambio constante. Creo que ahí hay un cambio de cultura mutua entre la ciudadanía, entre los propios actores públicos y también judiciales o parlamentarios que también participan en esto de cómo avanzamos a una cultura colaborativa en términos de que la política pública nos incluyen a todos, más allá que haya responsabilidades de ejecución, de legislación y de fiscalización distintas, pero la sociedad civil lo mejor que nos puede pasar es que opine, aporte, tensione y haga avanzar cuestiones que, bueno, que a lo largo de la historia van mutando y se requiere mutarlas, y hoy tenemos herramientas para que muten además. El plan de gobierno abierto es de por sí una buena oportunidad para que la sociedad participe del diseño y de la implementación de políticas públicas. Pero es todavía mejor si es un proceso duradero en el tiempo. Vamos por el 6º plan de gobierno abierto. Uruguay viene avanzando en procesos de participación de distintos actores. En esta propuesta que hoy se está construyendo hay 68 propuestas de organizaciones de sociedad civil en un total de 278 propuestas en general, lo cual, si vamos a planes de gobiernos anteriores, era menor esa cantidad, lo cual es una oportunidad también en términos de ir visualizando que también la sociedad civil va encontrando este espacio del gobierno abierto como una posibilidad de mejorar aquellas cosas de la cual sabe bastante en términos de ejecución, en términos de uso o en términos de crítica a la hora de
visualizar que esa política pública no está cumpliendo con el objetivo para el cual fue trazado. No todas las organizaciones han participado de la misma manera ni se han incorporado con la misma comodidad. Pero una de las ventajas de la continuidad del proceso es que las organizaciones pueden incorporarse cada una a su tiempo. Está claro que las primeras que han logrado o las que ya tienen un recorrido hecho son aquellas institucionalidades o aquellas organizaciones vinculadas a los datos, a la transparencia de datos, porque también nacen en una época donde esto es más o menos simultáneo. Quizás las otras tipos de organizaciones vinculadas a otras temáticas de infancia o otras temáticas de tercera edad, quizás están más relegadas y están ingresando en estos últimos años a estos procesos, lo cual también da cuenta de los procesos de aprendizaje que requiere participar. Y hasta que no participemos, no va a haber participación porque nadie nos va a delegar lo que se va construyendo en el hacer. Durante todos estos años, los procesos de gobierno abierto no se han mantenido iguales, sino que han cambiado a partir del propio proceso y de la participación de la sociedad. Creo que lo que peor que podemos hacer es estancarnos en herramientas o en tecnologías o en procesos. Por el contrario, creo que la oportunidad que brinda el gobierno abierto es constantemente pensar esos procesos de participación, proponer, mantener activa la capacidad de propuesta y sobre todo dar seguimiento a los propios planes de gobierno abierto que se generen, como ir ejercitando ese músculo de interactuar, de analizar a partir de la evidencia y sobre todo tener claro que no hay forma de participar si no es participando. Es decir, no existe una participación en sí mismo si no es en el propio ejercicio de participación, sea tecnológico, sea presencial. Y sí hay un desafío instalado en el gobierno abierto, es decir, bueno, ¿cómo vamos generando herramientas de participación? Las vamos validando, las vamos mutando y sobre todo vamos dejando abiertos puertas para otros segmentos de población, otros segmentos de sociedad civil que no acceden aún a las facilidades o a las disponibilidades de herramientas tecnológicas como quizás la sociedad civil organizada hoy puede contar. Para implementar de la mejor manera el gobierno abierto en Uruguay, AGESIC desarrolló la plataforma de participación ciudadana, en la que con solo tener usuario de gu.uy o cédula digital, cualquier ciudadano puede participar en el proceso. Daniel Mordecki nos explica su importancia. Esto combina las reuniones presenciales, que en general tienen ciertos niveles de restricción porque no son asambleas gigantes, con un proceso sí abierto y completo, que eso es lo que te da lo digital, que yo decía hace un momento, en el que cualquier persona del Uruguay puede ir y tanto hacer una propuesta como comentar o criticar otra propuesta o decir, che, junten esta con esta. La participación de los distintos organismos del Estado, la sociedad civil, el sector privado, es algo clave para AGESIC y de hecho ha sido central en muchas de sus políticas en los últimos años. Si tú miras la política de inteligencia artificial, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial fue elaborada articulando la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el Plan de Gobierno Abierto, la Agenda Digital. Tenemos una plataforma para hacer eso, digamos, para hacer consultas públicas y tiene permanentemente consultas, muchas nuestras, la mayoría de otros organismos en los que apoyamos en esto. O sea, nosotros no solo lo tenemos como filosofía para nosotros, sino que intentamos distribuirlo y permear el Estado con estos mecanismos de participación. ¿Qué información del censo está disponible para la ciudadanía? Solo informes elaborados por el INE. Informes del INE e información procesada por el gobierno. Casi todas las respuestas de los ciudadanos y residentes. El Instituto Nacional de Estadística, INE, pone a disposición de la ciudadanía los microdatos con las respuestas que brindaron las personas y hogares durante el relevamiento, pero sin información que permite identificar a los individuos, como nombre, cédula o dirección exacta. De esta forma,
se garantiza el secreto estadístico y la protección de la privacidad. Además, esta información está disponible públicamente y puede ser utilizada por investigadores, estudiantes, periodistas o cualquier persona interesada. A diferencia de los informes resumidos o agregados, los microdatos permiten trabajar con el detalle de cada caso censado, lo que representa un alto nivel de transparencia y apertura por parte del INE. Seguimos en Conexiones. Marcelo Ventós nos dice que un factor muy importante en estos procesos es el acceso a la mayor cantidad posible de información y por eso uno de los ejes del gobierno abierto son los datos. Pero no cualquier dato, sino los datos abiertos. Sin duda el tema de los datos dentro de los procesos de los planes de gobierno abierto es un pilar importante, no tanto el dato en sí, sino en el proceso de rendir cuentas. Es decir, cómo el Estado construye un montón de evidencia significativa, algunas que visibilizan algunos temas y otras que invisibilizan otros temas, por lo cual el dato como tal requiere una participación activa de sociedad civil en poder colocarlo en lo que está invisible, poder resaltarlo en lo que está visible y con eso, de alguna forma, partiendo de esa evidencia, construir política pública. Yo creo que ahí el lugar del dato es importante, pero más importante es en esta co-creación de qué tipo de datos necesita hoy las políticas públicas, cuál está acumulado, cuál hay que empezar a acumular, y ahí creo que es la atención más que en la visualización de tal o cual dato en este momento histórico. Daniel Mordecki nos explica que los datos abiertos no solo nos permiten conocer más sobre las políticas públicas y la realidad de nuestro país, sino que nos permiten ser nosotros mismos quienes generamos la información a partir de esos datos. Y un buen ejemplo para entender eso es uno de los conjuntos de datos más grandes y complejos con los que trabaja el Estado, el censo. Tú publicás los datos del censo, que es uno de los casos más clásicos, y el Instituto Nacional de Estadística es que está en su derecho de hacerlo, tiene la obligación de hacerlo y lo hace muy bien. Publica una visión de las conclusiones que tú puedes sacar a partir de los microdatos, o sea, de los datos crudos que se recogieron, que es la información que publica y que comunica en las conferencias de prensa y en las distintas instancias en las que difunde información. Pero además de eso, y previa anonimización, todo un trabajo para eliminar la posibilidad de conocer los datos individuales de las personas a partir de la información que se publica, termina publicando los microdatos, que le permite a cualquier persona hacer dos cosas. La primera es hacer otra interpretación de esos mismos datos con otro fin. Puede ser de discutir la del INE, pero eso es muy raro. Y la segunda cosa es cruzarlos con otros datos, compararlos con otros países, con otras regiones que son de mi interés. El uso de datos abiertos permite no solo acceder a más información, sino crear servicios a partir de esos datos. Muchas veces se construyen aplicaciones sobre esos datos, que utilizan esos datos y que permiten brindar nuevos servicios o otras versiones del mismo servicio. Por ejemplo, los datos de transporte en Uruguay, la Intendencia de Montevideo hace muchísimos años que los publica como datos abiertos, inclusive los publica como datos abiertos en tiempo real. Por eso es que no solamente en la app de Cómo Ir, sino en otras aplicaciones de mapas como Google Maps, Movit y otras, tienen el transporte colectivo en tiempo real. ¿Por qué lo tienen? Porque la Intendencia lo publica como dato abierto. Si ustedes entran al sitio del Instituto Nacional de Estadística, pueden acceder a los microdatos del censo, del presupuesto, de las encuestas que realiza el INE, como la encuesta de adolescencia o usos de tecnología, datos económicos y muchos datos más. La cuestión es que esos datos se presentan en formatos que no son tan simples de usar, por lo que podría decirse que no son tan realmente abiertos. Sin embargo, Daniel Mordecki explica la visión de AGESIC al respecto y la importancia de las organizaciones sociales en la transparencia. Porque dice, bueno, pero la población no lo mira. No, la población está organizada y tiene tanto la sociedad civil como la academia, como la prensa, como algunas otras instituciones, organismos internacionales, miran y siguen estas medidas y después publican en la prensa y cuando tú te va bien, te va mal,
tú tenés referentes, o sea, nadie pretende que los ciudadanos entren y miren toda la base de datos y todos los datos abiertos, pero, digamos, esto llega realmente a la gente a través de sus referentes. Algunos creen en una organización, otros en el sindicato, y los terceros en la iglesia, y los cuartos en no sé qué otra organización. Está muy bien que sea así, que sea capilar, que sea distribuido y que no esté regido, que no sea esta la opinión única, que haya un balance y una discusión. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Fabrizio Scrolini, que es doctor en gobierno de la London School of Economics y director de programa del equipo humanitario de OpenStreetMaps. Bienvenido, Fabrizio. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Y vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de datos abiertos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un dato abierto? Bueno, el dato es la unidad mínima de información sobre la cual construimos el conocimiento, ¿verdad? Esto puede estar almacenado en libros, puede estar almacenado en jeroglíficos, incluso en piedras, ¿verdad? O sea, la cuestión es que hoy lo almacenamos principalmente en bits, los almacenamos en nuestros discos duros, en servidores en la nube. Y este dato mínimo, en general esta unidad mínima de información, en realidad la idea de que sea abierta quiere decir que desde un punto de vista técnico puede ser procesada por cualquier tipo de software y sus estándares permiten su libre acceso por distintas herramientas que tenemos disponibles desde un punto de vista informático. Y también desde un punto de vista legal quiere decir que puede ser combinada con otros datos o con otras unidades de información para construir distintos tipos de conocimiento. Desde esta perspectiva, el dato se constituye más bien en un elemento clave para la construcción de conocimiento de acceso libre para todas las personas. Y vos decís esto último que decís, ¿no? ¿En qué medida, digamos, cuál es el impacto en lo concreto, bajando la tierra? ¿Qué cosas puedo hacer o puede hacer una sociedad, tanto en el sector privado como público, a partir de tener buenos datos abiertos de calidad? Bien, una cosa muy sencilla, porque hoy me toca en mi trabajo en el día de hoy con la plataforma OpenStreetMap, es básicamente ubicarse en una calle. Es decir, la existencia de datos abiertos permite saber hoy no solamente que estamos ubicados sobre determinada calle, sino qué comercios existen ahí, qué sentido tiene esa calle, y sobre eso yo puedo construir un montón de información. Por ejemplo, aplicaciones que me permiten a mí navegar esas calles. O por ejemplo, si hay un accidente o alguna clase de problema que implica que esa gente esté bajo escombros, saber cuánta gente podría buscar o quiénes viven ahí. Exactamente. Bueno, cuando uno lo pone más en contexto de situación de desastres naturales o situaciones humanitarias, me permite a mí saber de antemano, bueno, qué tipo de respuesta amerita este tipo de fenómeno, con qué equipo voy a proceder para planificar eso, qué tipo de situación me encontraría en terreno cuando los equipos de respuesta lleguen y, crucialmente, qué es lo que voy a necesitar para reconstruir todo lo que ha pasado o las desgracias que han acontecido, qué impacto han tenido en un punto de vista económico o social y cómo lo voy a reconstruir. Toda esa información disponible de manera abierta permite a quienes trabajamos en los temas humanitarios hoy ese tipo de reacciones. Parte de lo que hace la organización donde hoy trabajo es justamente hacer eso, pero junto con la gente. Es decir, los datos no aparecen espontáneamente, los datos son contribuidos por las personas desde distintas maneras, ¿no? Muchas veces directamente desde terreno, levantando los datos y poniéndolos a disposición, muchas veces a través del uso de imágenes satelitales, utilizando inteligencia artificial para procesar las mismas, y muchas veces también con voluntarios que se dedican a ver píxel por píxel cuál es la situación de ese terreno. Eso en un caso muy concreto, que es el caso de Humanitarian OpenStreetMap, pero si no después, si uno lo puede ver aquí en Uruguay, muy en casos concretos, bueno, siempre hubo en Uruguay una tradición en todo febrero acerca de las potencialidades de cambiarse o no de prestador de salud en aquel momento. Hoy esto es... Todos los febreros. Todos los febreros, hoy es a través de nuestro último guión de la cédula. En su momento obtener información acerca de cómo operaban los prestadores era súper difícil. Una ONG local, aquí Data, empujó la liberación de esos datos y hoy básicamente a través de un trabajo
que hizo esa ONG, que hizo el gobierno y que hicieron los usuarios, es posible comparar un montón de ítems acerca de cómo operan estos prestadores y qué es más conveniente para ti o para mí en función de dónde vivo, en función de los servicios que requiero, en función de los costos que tienen los prestadores, para asociarme, ¿no?, a ellos. Por dar otro ejemplo ya más alejado de, digamos, la realidad tal vez más del desastre y de lo oportuno. Otro caso muy común para los uruguayos, las uruguayas, tiene que ver con el uso de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O sea, Wikipedia es también, al igual que OpenStreetMap, una gran aglomeradora de datos en principio abiertos, tanto en su formato más tradicional, que es buscar básicamente la información escrita en párrafo, en texto, pero también a través de su iniciativa Wikidata, donde buena parte de los datos fotográficos o incluso multimedia de Wikipedia también se encuentran abiertos para que otros puedan reutilizarlos. Esto de vuelta, la reutilización que implica que nuevo conocimiento puede ser creado. En el mundo científico esto tiene impactos notables. Bueno, te iba a preguntar eso. Ahí va. ¿Cómo impacta, por ejemplo, en el campo de lo científico? Bueno, tradicionalmente los científicos han operado con cierta rigidez a la hora de poder compartir sus datos debido a la rigidez que también tenía su sistema de financiamiento. Sin embargo, la ciencia siempre ha sido, por tradición, abierta, porque implica poder reproducir la metodología que yo hago para que otro pueda probar. Y además esta cuestión de los hombros de gigantes. Yo necesito también usar tu aprendizaje para poder avanzar. Hay una construcción sobre lo que el otro deja. Exacto, pero sí con los métodos, pero no con los datos. Pero no con los datos. Entonces, a raíz de esta reflexión, muchos científicos han empezado a trabajar hace ya un largo tiempo en lo que es un paradigma de ciencia abierta, que incluye básicamente que los datos obtenidos sean compartidos en sistemas interoperables que les permiten a ellos, según el área de conocimiento, intercambiar y potencialmente contrastar o falsar las hipótesis que tienen. Y en teoría también porque muchos de estos datos son también construidos con recursos públicos. Entonces, tiene poco sentido que estos datos queden, digamos, almacenados en algún servidor o algún disco duro de alguna empresa o de alguna universidad. Esta cultura de compartir datos, sin embargo, es... Quiero decir, esto desafía estructuras de todo tipo, ¿no? Claro. O sea, de poder, de credibilidad. Pienso también en que para los gobiernos, y de hecho en Uruguay se ha dado esa discusión, ha sido también un desafío liberar datos, dejarlos abiertos para que los científicos sociales, por ejemplo, puedan trabajar sobre esos datos. No, es un cambio de paradigma también en cómo concebimos el uso de la información y esta creencia inicial que quien de alguna manera oculta la información o es dueño de la información tiene cierto grado de control sobre esa. O sea, hoy en este mundo en el que vivimos, totalmente interconectado, mediatizado por distintas plataformas, eso realmente no estaría pasando. Entonces, de alguna manera, la apertura de datos permite, con determinado trabajo encima de ellos, de hecho, una mejor comunicación o mejor control incluso de la narrativa por parte de los gobiernos o de los científicos, ¿no? Porque en la medida que los datos oficiales existen, también existen otra serie de datos e informaciones que no son oficiales y que muchas veces no son contrastables. Esto no quiere decir, no sé, muchas veces hay mapas, por dar un ejemplo, oficiales, que son mucho menos completos que los no oficiales, porque los no oficiales, por ejemplo, tienen... incorporan variables que lo oficial no incorpora. Por ejemplo, gobiernos que se niegan a reconocer que existen asentamientos informales en determinados lugares y aparecen en los mapas, y aparecen en las calles, y aparece la gente, y te vuela un dron, y sobre ese dron además te muestra las pequeñas casitas construidas, pero en mi mapa oficial no está. Bueno, claro, o sea, nuestra misión, por ejemplo, es justamente mapear a estas personas, porque si no están en el mapa, no van a tener acceso a los servicios, no existen, exactamente. Y esto es interesante porque entonces la oficialidad o no de la data comienza a estar en tela de juicio. Sin embargo, si los gobiernos piensan que ocultando los datos de alguna manera van a tener algún tipo de control sobre la narrativa, están muy equivocados, porque en el ecosistema donde hoy operan, eso es imposible de hacer. Hoy, bueno, un poco por tu trabajo y por el ambiente donde estamos operando, vos sabés muy bien que la narrativa en base a datos que pueden ser no contrastables está a la orden del día, noticias falsas, etcétera, ¿no? Entonces, cambiar el chip implica no solamente entender que los datos son producidos desde la ciudadanía o por el valor público,
sino también en cómo gestiono yo la comunicación de esos datos y cómo me permito construir valor con otros, ¿no? Esto que te contaba de las mutualistas no hubiera pasado si en algún momento alguien dijo, che, la verdad, no existe. Que no tengamos esto. Claro, que la gente no pueda elegir, o sea, que si yo le digo que la gente puede elegir libremente, pero sin información, estoy mintiendo. O bueno, no existe no saberlo. Bueno, y eso, ¿cuánto juega? Porque también yo puedo decir, bueno, tengo datos abiertos y acceso a los datos, pero ¿cuánto hay de una necesidad también de una alfabetización para que esa ciudadanía pueda aprender a operar esos datos, o a entenderlos, o a leerlos, o a tener alguna clase de contacto con ese dato que no sea que no me dicen nada? Claro, bueno, aquí hay varios como niveles, tamices. Por un lado está la capacidad de interpretar los datos, ¿no? O sea, uno no debería necesariamente ser un experto en informática o un experto en mapas para entender cómo interpretar mapas. Esto es algo que sí hay que trabajar a nivel general, y hoy con la aparición de las técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial en particular, es una preocupación grande, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera a través de distintas iniciativas permitir a la gente interpretar la información. La segunda capa tiene que ver con poder trabajar con los datos mismos, cómo los recojo, cómo los estandarizo. Y esto, por ejemplo, en el mundo de los mapas, sí, para los voluntarios, en el mundo de los mapas abiertos o en el mundo de Wikipedia, etcétera, hay realmente un montón de trabajo donde la gente se autogestiona básicamente para entender cómo recolectar, cómo producir, cómo sistematizar datos. Pero para eso ya requiere determinado tipo de motivación. En algunos casos porque les encanta mapear y porque es su pasión, en otros porque les encanta el conocimiento abierto. En otros tiene que ver con una motivación más de investigación, es decir, pero la ciudadanía ahí también tiene un rol en torno a cómo de alguna manera recolectar y potencialmente sistematizar datos. Generalmente con una motivación extra, no tiene que ver con el dato mismo, sino con la actividad. Por ejemplo, no sé, avistamiento de ballenas. Por ejemplo, preservación de espacios verdes, preservación de espacios naturales, reportes de baches en las calles. Todos estos datos son potencialmente generados por la ciudadanía y pueden ser compartidos, digamos, ¿no? Y pueden ser tomados por los actores para que en función del dato haya algún tipo de acción. Los datos operan como infraestructura sobre los cuales se puede después construir cosas arriba. No es que mágicamente el dato está ahí y ya pasa. Y lo otro, no es que el dato es generado por una entidad... no, hay personas. Son personas. Los datos en el fondo, es decir, son representaciones de que alguien tomó eso de alguna manera. De ahí la importancia también de considerar cómo los datos son obtenidos para entender el grado de confianza. Porque si no, de alguna manera, si este dato fue obtenido por métodos que tal vez, digamos, no sean del todo verificables, bueno, cuidado. Esta frase de si al sistema le entra basura, sale basura. Sale basura, tal cual. ¿Por qué la gente hoy enfrenta desafíos con los algoritmos y dice, pero al final lo que me está diciendo no tiene sentido? Claro que no tiene sentido, porque fue entrenado sobre cosas que no tienen sentido. Si yo a los sistemas algorítmicos los empiezo a alimentar con datos que no son reales, los sistemas algorítmicos lo que van a hacer es reflejar eso. En algún momento, y esto ha pasado ya con ChatGPT, con toda esta evolución de herramientas, sí se vuelven lo suficientemente, entre comillas, inteligentes para distinguir el ruido de la señal de alguna manera. Pero para eso, en algunas áreas, con muy buenos datos que se han cargado. Por ejemplo, en el área donde yo trabajo, es verdad que los algoritmos te podrían detectar a través de una imagen satelital determinadas estructuras con una sola barrida. Entonces, a golpe de vista, el algoritmo te dice 150 edificios en la foto, de esta característica. 3 montañas. 3 montañas, claro, etc. Está buenísimo, sabemos que hay 150 edificios de estas características, entonces yo puedo ahí sacar un montón de conclusiones sobre el terreno que estoy mirando. El detalle es que los terrenos en el mundo no son iguales y los 150 edificios de Montevideo no son iguales a los 150 parcelas de terreno en La Paz. Y nuestros algoritmos, a no ser que tengan muchísimos datos de calidad, no pueden distinguir hoy con total claridad eso. Eso te iba a preguntar. ¿Y Uruguay en qué lugar está en relación con el dato abierto? ¿Falta? En general, sí. O sea, Uruguay, como en muchas otras áreas, siempre está en esta trampa de los países del medio, ¿no? Sí. Es como mejor que los vecinos, pero realmente no tan bien en comparación con los otros, ¿no? Entonces, siempre habita ese lugar. Y en lo que es los indicadores que existen disponibles hasta la fecha, el barómetro global de datos, por decir uno, Uruguay ranquea bien a nivel de la región, ranquea entre los 3, 4 primeros lugares, con diferencias muy, muy pequeñas. Quiere decir que hay una política de datos abiertos por parte del gobierno,
hay un portal donde estos datos se liberan, hay cierta sensibilidad en la administración pública y en los organismos acerca de que los datos deben estar abiertos, hay unidades en la Universidad de la República y en otras universidades trabajando con datos. Es decir, hay un grupo de gente que, bueno, está entendido de qué va y procede. Lo que pasa es que lo que no acompaña a Uruguay es potencialmente el nivel de inversión para que esto de alguna manera escale. Y por otro lado, en la región, lo que no la acompaña es que, de alguna manera, solamente países como Brasil, tal vez un poco Colombia o México, y México hasta por ahí nomás, han ido sosteniendo algo de esto. Pero las políticas de datos en general, salvo en áreas muy, muy concretas, vinculadas sobre todo al desarrollo económico, muchas veces van perdiendo pie, porque también implican cierto grado de transparencia por parte de los gobiernos, que algunas administraciones están, no sé si tan felices, pero por lo menos dispuestas a conceder, mientras otras no. Entonces, esto también torna interesante el problema de cómo se sostienen estas políticas a nivel comparado, en un momento donde, por decirlo de una manera elegante, las políticas de transparencia y buen gobierno entonces, no estarían en boga, sino que estamos frente a otro tipo de actor y frente a otro tipo de políticas que no necesariamente incentivan ese tipo de comportamientos por parte de los gobiernos. Y quería, antes de terminar, preguntarte, porque vos hablabas de tu experiencia trabajando con mapas y una cosa que están haciendo es armar mapas mapeando Gaza. Sí, es correcto. Quería un poco que me contaras de esa experiencia. Bueno, ahí desde la organización tuvimos el desafío de, a pedido de varios actores en terreno, mapear una zona en conflicto. Esto es algo que la organización evalúa siempre caso a caso. Y ahí justamente la información previa que existe en OpenStreetMap permite generar una línea de base para entender ¿Qué está pasando? Exacto. O justamente cuál es el costo potencial de la reconstrucción. O sea, asumimos, ojalá pase, que en algún momento la guerra va a terminar. Se va a detener. Exacto, y va a haber un ejercicio de reconstrucción y vamos a poder entender la magnitud de la destrucción. Hoy existen, de hecho, basados en OpenStreetMap también, análisis por parte de universidades en Estados Unidos, en Europa, acerca de la magnitud de los esfuerzos de reconstrucción. Y lo que nosotros promovimos fue, bueno, ok, generemos una línea de base de dónde estábamos, con mapeadores, con gente que de alguna manera conocía el terreno, porque sin conocer el terreno es muy difícil, por la naturaleza tan compleja y imbricada del terreno, es muy difícil entender, ok, qué tipo de daño realmente existió aquí, más allá de lo que vemos constantemente en noticias, pero cuando uno dice, bueno, ok, ¿cuál va a ser el ejercicio de reconstrucción? Bueno, necesita una línea de base. Lo mismo en el Líbano, ¿verdad? Ahí también trabajamos con colegas en terreno, que también de alguna manera hacen que la población participe en el recuento de daños y con herramientas de muy bajo costo, que requieren baja conectividad, pueden realizar y establecer bases de datos que permiten a las agencias de Naciones Unidas luego proceder a los esfuerzos de reconstrucción. Esto de vuelta es generar datos abiertos por un lado para que el mundo entienda la escala de lo que está pasando ahí. No solamente ahí, también hay obviamente casos en Sudán, nosotros seguimos algunos de estos casos, y en algunos casos simplemente para visibilizar lo que aconteció, pero en otros con implicaciones muy prácticas. Es ok, este es el grado de destrucción y consecuentemente esta es la inversión necesaria para proceder a reconstruir esto y generar un diálogo más basado en la evidencia en torno a cómo ir para adelante, ¿no? O sea, hay un gran problema político, pero también hay un gran problema muchas veces técnico de entender cuál es la escala de lo que estamos viendo. Y esto lo hace muchas veces gente que es voluntaria, que lo hace porque entiende que es lo que hay que hacer para de alguna manera informar estos debates que muchas veces se tornan o súper ideológicos o también tamizados por la realidad de la guerra y la realidad del conflicto, que obviamente donde cada parte hace su juego, ¿no? Pero en algún momento esperemos que pase y esperemos que esa información sirva para una solución real al problema. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias a ti. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Qué país es considerado el pionero del gobierno electrónico? Estados Unidos, Estonia, Singapur. Estonia es considerado el país pionero del gobierno electrónico
porque fue el primero en digitalizar casi todos los servicios públicos de manera integral y segura desde principios de los 2000. Estonia implementó el sistema X-Road e introdujo la identidad digital obligatoria, que permite a todos los ciudadanos autenticarse y hacer trámites, firmar documentos y votar por internet de forma segura. Seguimos en Conexiones, hablando de las posibilidades que la tecnología brinda para tener un gobierno abierto. Marcelo Ventós nos habla de la variedad de procesos y de políticas públicas que permite la digitalización del gobierno. Podemos encontrar desde la visualización del presupuesto público, un plan hecho por OPP en su momento, donde vemos dónde están las distintas inversiones y el presupuesto que el Uruguay hace, hasta procesos de participación de mujeres rurales con el Ministerio de Ganadería. Es decir, tenemos una diversidad hoy, el Uruguay como tal, de distintas prácticas que van desde datos hasta nuevos procesos de participación, como también mecanismos de transparencia para las compras públicas del Estado. Son parte del repertorio de un número bastante elevado de compromisos que afortunadamente el Uruguay ha venido cumpliendo significativamente en términos de valoraciones. Además de poder participar de las discusiones en torno a la propuesta, elaboración y ejecución de las políticas públicas, la plataforma de participación ciudadana permite hacer seguimiento de los distintos compromisos y su nivel de ejecución. Afortunadamente los podemos visualizar en la web, los distintos compromisos que el Uruguay asumió, cuántos se pudieron cumplir, cuánto no se pudo cumplir y por lo cual siguen estando en pendientes. Y de alguna forma lo que vemos es que a lo largo de este tiempo, sin duda Uruguay ha hecho saltos cualitativos y cuantitativos en relación a habilitar que la ciudadanía en general acceda a nueva información, que encuentre nuevos caminos de participación y que la transparencia y los procesos de anticorrupción también sean instalados como 3 pilares. El proceso uruguayo de gobierno abierto presenta posibilidades de participación y transparencia, pero aún tiene cosas por mejorar. Marcelo Ventós nos habla de una de ellas. En términos de diversidad de temas que hemos logrado instalar en Uruguay en el gobierno abierto, en los procesos de gobierno abierto, creemos que nos queda mucho por hacer, tenemos distintas miradas de sociedad civil que hoy siguen estando ausentes. No es por responsabilidad de nadie en particular, sino también porque implica un cambio de cultura tanto de las sectoriales estatales como de la propia sociedad civil, de encontrar esto como un espacio de posibilidad de incidencia. Otro de los aspectos a mejorar, según Marcelo Ventós, es la diversidad de los colectivos participantes. Y sobre eso hay varias experiencias en distintos países. Quizás hay algunas expresiones, por ejemplo, de temáticas de participación que el gobierno de Brasil y el Estado brasilero han venido avanzando quizás a ritmos mucho más acelerados de lo que ha hecho Uruguay. Quizás Uruguay ha avanzado en temas de datos, en temas de transparencia, muy bien. Quizás en temas de participación hay otras expresiones en otros países y en otros planes donde vemos que sin duda nos queda mucho trecho para recorrer. Pero más allá de lo que queda por mejorar, Uruguay ha logrado avances significativos y ha sido reconocido mundialmente por sus logros en gobierno abierto. Daniel Mordecki nos dice cuál es la razón principal que explica este éxito. Uruguay tiene un reconocimiento muy importante a la labor de gobierno abierto, que yo te diría que deviene de las cosas que hacemos, pero deviene mucho más de la capacidad que tenemos de darle continuidad a las cosas que hacemos, ¿no? Nosotros estamos construyendo el 6º plan de gobierno abierto. Hubo 5 anteriores que pasaron muchas administraciones, algunas del Frente Amplio, otras de la coalición que gobernó, liderada por el Partido Nacional. No hay una discontinuidad de fondo entre la política de gobierno abierto y eso es una cosa rara en el mundo, ¿no? Rara en el mundo, en muchas políticas, pero en la política digital en particular. La fundación de AGESIC permite en estos temas generar una política de continuidad que se mantiene desde 2005 hasta la fecha y que nosotros tenemos la intención de dar continuidad. Esperamos que quien venga después de nosotros de continuidad
que le da, vuelvo a tu pregunta, a la política de gobierno abierto una capacidad enorme de generar cosas valiosas. La continuidad en los procesos de gobierno abierto es reconocida no solo en el extranjero, sino que las organizaciones sociales también la identifican como algo muy valioso del proceso uruguayo. Son pocos los gobiernos que han logrado desarrollar un quinto o un sexto plan de forma sostenida en el tiempo, por lo cual Uruguay está dentro de los países que han logrado consolidar. Nosotros entendemos que ha sido una fortaleza haber nominado a GESIC en el piso para que este proceso sucediera a lo largo de estos años, y eso sin duda robustece los procesos de acumulación de aprendizaje y facilita esta posibilidad de que cada sectorial pueda sentirse acompañado por otro organismo estatal a acompañar estos procesos. Eso sin duda es un valor y es una potencia que tiene Uruguay. El desafío del gobierno abierto no está solo en publicar datos, sino en lograr que la información se convierta en decisiones colectivas. Más que transparencia, implica participación y diálogo. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos preparados para ejercer ese derecho?